Mientras la atención de todos está en los graves incidentes que están ocurriendo en Medio Oriente que pueden desatar, empezar finalmente la Tercera Guerra Mundial, algo que hace rato venimos hablando en este canal de que está faltando ese evento, ese cisne que desemboque en un acuerdo de Bretton Woods. Bueno, fíjate lo que te voy a mostrar en este video, cómo la agenda está avanzando de una forma disimulada, lenta pero segura, avanzando hacia la transformación que genere este nuevo sistema que, como vamos a ver en este video, el Banco Central Europeo hablando de ello, Scott Bessent hablando de ello, Jerome Powell, hasta el presidente del Banco Central de China. Pero arranquemos con estas declaraciones que diera Larry Fink para Forbes, hablando de la nueva globalización, una globalización 2.0. Escuchemos lo que dice. Estados Unidos está, diría yo, sacudiendo los cimientos de la globalización, sacudiendo la forma en que trabajamos junto con los aliados. Estamos intentando, ya sabes, y lo escribí sobre esto, necesitamos una globalización 2.0. La globalización funcionó para quienes tenían ahorros, quienes invirtieron. La globalización sacó de la pobreza a más seres humanos que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad en los últimos 25 años. Más personas ascendieron a la clase media que en cualquier otro momento. Dicho esto, muchos segmentos de la sociedad han quedado rezagados. Y si retrocedes a 2014, 2015, cuando comenzaron las conversaciones sobre el Brexit y luego finalmente ocurrió el Brexit y hubo un aumento del populismo en muchos países, eso es una consecuencia directa de la globalización. Funcionó para todo el mundo, pero no funcionó para muchos segmentos y creo que esos segmentos quedaron rezagados. Y la globalización 2.2, y creo que esta es una evaluación justa, necesitamos ampliar las economías para que funcione, hacer que funcione para más personas. Y esa es la conversación que estoy teniendo con los líderes. Mis conversaciones en Europa son muy diferentes a las conversaciones que tengo aquí. Quiero decir, es cierto, y lo escribí, la primera conversación que tienes con todos es, ya sabes, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde van los aranceles? Y ya sabes, yo sé tanto como cualquier otra persona sobre eso. Quiero decir, pero diría que lo más importante que nos está faltando aquí en Estados Unidos es el trasfondo inflacionario, que si se imponen los aranceles en los próximos 5 meses, creo que vamos a ver una inflación muy elevada. La actividad económica reciente está mostrando que hay un debilitamiento y ese debilitamiento está ocurriendo porque hay cada vez más incertidumbre. Bueno, ahí lo escuchabas a Larry Fink. El contexto es el artículo que escribió para Financial Times, el diario tradicional de la City de Londres de economía, que vengo señalando que realmente es una gran pieza para entender, ¿no?, una forma en la que coordinan la agenda. Ahora, ahí en el clip, que básicamente hace un sumario de las ideas que tenía al escribir este artículo, el segundo borrador de la globalización, te plantea todos los puntos y vas a ver en este video efectivamente cómo todo lo que menciona Fink, los aranceles, la división del mundo en bloques, la distribución de los recursos minerales, especialmente la economía real, todo está pasando en tiempo real, directamente. Entonces, Fink en este artículo del Financial Times menciona, por lo tanto, dice, no es de extrañar que este modelo de globalización se esté desmoronando, pero su reemplazo propuesto, el nacionalismo económico detrás de fronteras selladas, no es lo más conveniente. La verdadera pregunta aquí es qué va a reemplazar al modelo actual que nos llevó a este punto. Y la respuesta se está enfocando. No se trata de globalismo ni de proteccionismo, sino de una mezcla, mercados abiertos con objetivos nacionales y trabajadores en mente. Ahora yo te digo, ¿vos pensás que lo hacen pensando en vos? ¿Que vos estés bien? No, lo hacen pensando en saquear tus bolsillos. Y cuando vos dividís al mundo en bloques, pensando en aliados, rivales y demás, tenés una suerte, digamos, de nacionalismo regional, ¿no? Se puede entender. Si, por ejemplo, China y Rusia juegan juntos, bueno, hay cierta comunión de intereses, lo que favorece ese regionalismo que estas oligarquías globales vienen impulsando, hay que decir, hace muchísimos años. Entonces, siguiendo con el artículo, dice, en el corazón de este nuevo modelo están los mercados de capitales, bolsas donde la gente invierte en acciones, bonos, infraestructura.
todo. ¿Por qué? Porque los mercados son especialmente adecuados para transformar el crecimiento global en riqueza local. Ahora, les pregunto, ¿quiénes son los que más se benefician con la capitalización de los mercados? Evidentemente, ¿quién tiene más volumen de operaciones, ¿no? El ahorrista minorista se puede beneficiar, pero el gran beneficio lo tienen quienes tienen mayor acumulación de capital, algo que es absolutamente lógico. Entonces, siguiendo con el artículo, fíjate, dice, ¿cuál es el primer paso, ¿no?, para avanzar en este nuevo modelo? Ayudando a más personas a convertirse en inversores. ¿Y cómo lo van a hacer esto? Lo venimos contando hace tanto tiempo, a través de la tokenización, otra agenda que impulsa BlackRock. Una tokenización que va a traer una mayor liquidez a los mercados, mayor dinámica y va a respaldar las garantías, el colateral que tienen todos estos mercados de futuros, que en definitiva es la clave. Si no hay un buen colateral, una buena garantía, se cae este juego de sillas musicales, que es la economía global, ¿no? Dice, los países están democratizando los mercados, reconociendo que el mismo trabajador de las fábricas que la globalización ha dejado atrás también puede ser un inversor. Con otras palabras, fíjate la misma narrativa de la CBDC y demás. Mientras tanto, los legisladores en Estados Unidos están sopesando un giro basado en el mercado de los bonos bebé. ¿De qué se trata esto? Y le voy a dedicar, ya lo vengo prometiendo hace una semana más o menos, un video específico, porque la legislación que está impulsando de presupuesto Donald Trump, esa que va a disparar el déficit, y algo vamos a ver un poco más adelante, incluye la creación de bonos para los recién nacidos, una suerte de cuentas de ahorro que, insisto, vamos a hacer un video especial, es la base para la CBDC estadounidense. Mientras que por orden ejecutivas te dicen no va a haber CBDC, están prohibidas y demás, bueno, fíjate que este caballo de Troya literalmente es lo que va a disparar la CBDC en los Estados Unidos. Ahora, parte clave de este artículo de Larry Fink, los europeos ahorran más de 3 veces más de sus ingresos que los estadounidenses, pero invierten mucho menos. ¿Qué significa esto? En Europa no hay consumo, no hay gasto. Hay lo que denominan estas élites un exceso de ahorro. ¿Qué significa exceso de ahorro? A ver, que la gente está reteniendo el dinero que se podrían llevar estos grandes capitales globales, ¿no? Inversores globales. Dice, sin embargo, el terreno en Europa está cambiando. Hay un impulso creciente para eliminar las barreras que frenan el capital. Permisos más rápidos, menos burocracia para la inteligencia artificial, un marco regulatorio único en lugar de 27 y, lo que es más importante, una verdadera unión de ahorros e inversiones. Entonces Fink, en esta suerte de nueva globalización que quiere proponer, marca el objetivo. La mirada está apuntado al ahorro europeo. Entonces, fíjate, no es casualidad, acá The Objective escribe, la Unión Europea deberá invertir 241.000 millones en energía nuclear hasta 2050, según Bruselas. ¿Esto por qué? Para que no quedarse atrás en el auge de esta nueva era tecnocrática que está ocurriendo, ¿no? Que en definitiva el nuevo modelo que va a reemplazar al actual, que señalaba Fink antes, es el modelo tecnocrático, a ver, como venimos diciendo hace años. Y acá está, después de un montón de tiempo de estar movilizando capital del bolsillo, movilizando capital del bolsillo del contribuyente para las renovables, ahora te dicen, no, mira, hay que empezar de vuelta. Ahora el capital lo tenés que movilizar para invertir en energía nuclear sostenible, que esto lo otro, para que no se muestre tanto la fachada. Después, por otro lado, te dicen, bueno, también hay que movilizar tu capital, ¿sabes para qué? Para la defensa. Como durante décadas hubo que movilizarlo para las cuestiones verdes, después en 2020 para las cuestiones ya sabemos de qué, después te dicen ahora para la inteligencia artificial y en definitiva para el tema de la defensa. Move el capital, el ahorro que está quieto, movilizalo a esta suerte, como dice Klaus Schwab, de asociaciones público y privadas que en definitiva se tratan de grandes corporaciones globales que son las que se van a beneficiar tanto del programa de rearme europeo con Mario Draghi impulsándolo, como este nuevo programa para modernizar la inteligencia artificial en Europa. Todo va de lo mismo, ya sea en un lugar del océano, en la vereda de enfrente, en la orilla de enfrente, todo va de lo mismo. La movilización de recursos
privados a través de impuestos, regulaciones, hacia fondos públicos que a su vez van redireccionados a estos capitales globales, que son los grandes ganadores de siempre. Los bancos intermediando o gestionando el mercado de deuda, o las grandes empresas del complejo militar industrial, o las grandes empresas de Silicon Valley, que en definitiva se están fusionando en una suerte de mega complejo militar industrial tecnológico. Entonces, esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces vos te preguntarás, pero bueno, a ver, ¿y por qué expropiárselo al ciudadano? ¿Por qué tratar de robar los fondos de pensiones? ¿Por qué tratar de movilizar todos esos fondos? La respuesta tiene que ver también con algo que vamos a ver en este video, la deuda. La deuda está totalmente devocada, el sistema está cerca de ser reiniciado a nivel deuda, los bonos del Tesoro no son demandados de Estados Unidos, peligra la concentración. Bueno, la respuesta ya estaba planteada hace muchas décadas, lo mostramos, desde la década del 70. La regionalización, la competencia de monedas regionales, esta vez en el contexto de monedas nacionales con poder regional, y que sean, dicho coloquialmente, los mismos esclavos quienes salvan el sistema de esclavitud, ¿no? Entonces, fíjate, energía nuclear, después de años de otra narrativa, Estados Unidos insiste en que los países de la OTAN dediquen el 5% de su PBI en defensa. También es llamativo que ese número mágico, como en varias ocasiones son 800.000 millones de dólares, de euros, el número mágico del 5% del PIB, del PBI, ya sea en alocaciones de oro, ya sea en alocaciones de criptomonedas, de Bitcoin y demás. Bueno, ese es el número mágico. Y fíjate lo que dice Marco Rubio, no es una sugerencia, es un punto de partida para empezar a negociar. Entonces, ahí tenés. ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Bueno, Reino Unido, Estados Unidos, las grandes tecnológicas. Negociaciones en Londres. Esto me quedó un poco atrasado, pero para remarcar un punto. Londres, que es el centro neurálgico de las finanzas internacionales, actúa de mediador, porque Londres canaliza tanto la deuda de Estados Unidos como la deuda de China. La verdad, hay que decirlo, es muy astuto el juego que hace la City de Londres, no el Reino Unido, la City de Londres. Pero hablemos de los aranceles, porque la situación en Medio Oriente ha dejado en el olvido, nuestra atención se ha enfocado, con la verdad, con justa razón, porque son muy graves los acontecimientos que están ocurriendo, pero se ha ido de la guerra comercial a una guerra en Medio Oriente. Fíjate lo que dice Caroline Leavitt respecto a las negociaciones de los aranceles. Escuchemos. Reuters informó que existe una carta que se pretende enviar a otros países, la cual les daría a estos países un plazo hasta el miércoles para presentar su mejor oferta en materia comercial. ¿Por qué la administración considera necesario enviar esta carta? Y tengo un seguimiento más sobre el tema comercial. ¿Puedo confirmar los méritos y contenido de la carta? La USTR envió esta carta a todos nuestros socios comerciales para recordarles que se acerca la fecha límite. El embajador Greer, el secretario Besson y el secretario Lutnick están en conversaciones con muchos de nuestros principales socios comerciales en todo el mundo. Sé que The Wall Street Journal ha cubierto esto bastante y sigue participando en esas discusiones. Esta carta fue para recordarles a estos países que se acerca la fecha límite, que el presidente espera buenos acuerdos y que estamos en camino para lograrlo. Eso quiero enfatizar. Bueno, entonces, recuerdan que lo hemos mencionado, que se acerca ese plazo de 90 días que se autoimpuso la administración Trump. La realidad que no están avanzando. Con China han mostrado un acuerdo, una carta de intención, pero no un acuerdo. A ver, estos acuerdos comerciales tardan años en desarrollarse. Son muchas cosas que hay que contemplar, distintas mercaderías y demás. No están llegando a este punto. Entonces vuelve a aparecer, al menos en mi análisis, lo quiero leer a ustedes en los comentarios, esta fecha clave, julio, fines de julio, agosto, donde inclusive habrá un gran vencimiento de deuda estadounidense, cierre de opciones, los que van para realmente bastantes movimientos en el mercado. A ver, estamos llegando a un punto en serio donde se están combinando distintas líneas narrativas, ya sea el tema de la deuda, ya sea el tema de las criptomonedas, ya sea el tema militar, geopolítico, todo está confluyendo hacia una situación para julio-agosto compleja. Bessent propone entonces extender la pausa arancelaria, la veíamos recién a Leavitt, diciéndole mandamos una carta para recordarles
Se acerca el vencimiento. A ver, nadie está acordando con nosotros. Acá lo tenés a Bessent hablando en la Cámara de Representantes, en el Comité de Economía, ¿no? De Comercio. Fíjate lo que decía. Él dio una respuesta que francamente fue muy confusa y difícil de entender. Estamos a menos de un mes del Día de la Liberación, parte 2. Muy pocos de los acuerdos comerciales han sido anunciados hasta ahora. Creo que la mayoría de la gente en el Congreso y en el mundo quisiera saber qué está pasando. ¿Debería Estados Unidos prepararse para un Día de la Liberación 2.0? ¿Deberíamos planear algo para el 9 de julio y el 2 de julio? Yo diría, como he dicho repetidamente, que hay 18 socios comerciales importantes. Estamos trabajando para lograr acuerdos con ellos y es muy probable que aquellos países que están negociando o bloques comerciales, como en el caso de la UE, que están negociando de buena fe, posterguemos la fecha para continuar las negociaciones de buena fe. Si alguien no está negociando, entonces no lo haremos. Señor presidente. Ahí lo tenés clarísimo a Bessent y ya, digamos, preparan, ¿no? Esta idea, esta noción de que probablemente haya un nuevo Día de la Liberación 2.0 o 2.5, ¿no? Porque la verdad ha tenido tantas idas y vueltas que hasta distintos medios han salido a trolear el tema. Pero todo esto favorece, insisto, a la agenda la supraagenda de estos intereses globales. Yo pensaba antes de entrar a grabar este video, pues siempre estoy pensando la manera de explicarles de la forma más sencilla los conceptos o a las conclusiones que voy llegando, ¿no? Y decía, bueno, a ver, hay un principio muy claro. Todos y cada uno de los países tienen una oligarquía, entendiendo como gente, sectores, empresas, factores de poder que influyen a lo largo del tiempo en las instituciones a través de ya sea la explotación monopólica o cartelizada de distintos recursos, distintos sectores de claves, ¿no? Para la economía de cada país. Entonces, partiendo de ese punto de vista, todos los países tienen una oligarquía que a su vez es lo que definiríamos como un estado profundo, ¿no? Porque una suerte de poder que traspasa cualquier tipo de administración de un sesgo de izquierda o derecha y marca una agenda a largo plazo. Bueno, desde ese punto de partida, claro, es lógico entender que no todos los países tienen el mismo peso. La oligarquía, por ejemplo, Argentina, recordemos el presidente de este país que estuvo hospedado durante mucho tiempo en uno de los hoteles propiedad de uno de los empresarios más poderosos argentinos a nivel global, un empresario con fuertes lazos con el sionismo también, ¿no? Hay que mencionarlo. Bueno, fíjate, ahí tenés un tipo que es súper poderoso, que influye ciertamente en el poder local, el líder, la cabeza de ese círculo rojo que hablaba el presidente Macri hace unos años. Bueno, pero claramente no influye en una mesa de negociaciones a nivel, digamos, internacional, ¿no? Puede estar relegado, entiendo yo, a un segundo plano. Entonces, ahí tenés distintas oligarquías que están también en competencia entre ellas, donde lo peligroso se da, esas minorías organizadas que hemos hablado, ¿no? Lo peligroso se da cuando se alinean estos objetivos, donde digamos que parecería que están ciertamente mostrando, a ver, estamos alineados respecto al modelo tecnocrático, estamos alineados respecto al control de los recursos y a la vigilancia y demás. No estamos tan alineados en quién maneja los minerales críticos, donde ciertamente el control de esos minerales asegura, digamos, quién se va a sentar en la cabecera de una metafórica mesa para los próximos años por venir, ¿no? Entonces, en ese contexto, fíjate, Disclose TV, China elimina los aranceles a casi todos los productos de África, ya que ambos países critican las medidas comerciales de Estados Unidos, donde se muestra con este título dos aspectos que señalamos largo y tendido. Primero, China mostrándose como el futuro hegemón de una forma racional, de una forma diplomática. Ya hemos criticado largo y tendido lo que es verdaderamente el modelo tecnocrático impulsado por Jimmy Carter, por Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller, ¿quién se me está olvidando? Henry Kissinger, algunos nombres que se repiten, inclusive con los tech bros actuales, ¿no? Fíjense la asociación entre Eric Schmidt de Google y Henry Kissinger. Entonces ahí tenés la regionalización
Este hegemón, por otro lado, líder de este nuevo sistema, mostrando una suerte de pragmatismo, pacificación y demás. Algo que se ve reflejado, fíjate acá, Financial Times, los inversores se alejan de los mercados estadounidenses. Un alejamiento que ha impulsado los activos, el alza de los mercados europeos a expensa de sus homólogos estadounidenses y ha sido señalado por las encuestas sobre las decisiones de asignación de los grandes inversores de capitales. Más sabiendo que Europa está dispuesta a modificar o cambiar o hacer la vista gorda justamente, ¿no?, a su gasto. Alemania con un pupilo de BlackRock, a la cabeza, dispuesto a modificar su histórico compromiso de gasto. Señalado acá en este artículo diciendo, los inversores dicen que el dominio global de la economía estadounidense y la profundidad de sus mercados de capital significan que seguirá siendo el principal destino de la inversión mundial. También en este artículo hablan, bueno, pero capaz lo estamos sobreponderando, sobrevalorando o teniendo una exposición demasiado grande a los Estados Unidos. Hemos comenzado a ver las primeras señales de que los inversores se están alejando de Estados Unidos. Los mercados de Europa, donde se esperan que el aumento del gasto alemán de 1 billón de euros en defensa de infraestructura impulse el crecimiento, se ha beneficiado de la cautela que muestran sobre la exposición a los propios Estados Unidos. Europa todavía tiene un crecimiento esclerótico y un nivel muy alto de regulación, y China sigue siendo complicada. ¿De dónde más se pueden desplegar grandes cantidades de capital? Lo que muestra que estamos ciertamente en una etapa de transición donde se están dando acontecimientos históricos, donde se empiezan a cuestionar cuestiones justamente que, no entraban en boga en los últimos años. Y yo insisto en algo, esto es para interés de estos poderes globales. Estos poderes que tienen interés mucho más allá de las fronteras nacionales, aunque promuevan y financien candidatos populistas y nacionalistas en sus países, como es el propio caso de Donald Trump. El secretario del Tesoro, Bessent, insiste que Estados Unidos nunca dejará de pagar su deuda. Escuchemos lo que decía. Quiero preguntarles sobre este proyecto de ley fiscal aprobado en la Cámara y ahora al Senado. Incluye un aumento o suspensión del límite de deuda a aprobarse antes de mediados de julio. ¿Qué tan cerca podríamos estar de un incumplimiento, considerando lo grandes que se esperan que sean algunos de los cambios del Senado en otras partes del proyecto de ley? Antes que nada, Margaret, Estados Unidos nunca va a incumplir sus pagos. Nunca sucederá. Estamos en la pista de advertencia, pero no llegaremos a chocar contra la pared. ¿Tienen más margen de maniobra si no aprueban esto antes de mediados de julio? ¿Qué tan estricta es esa fecha? Nosotros no damos la fecha X porque la usamos para avanzar el proyecto de ley. Quiero preguntarles... Bueno, un proyecto de ley que de vuelta están insistiendo con el plazo julio-agosto. Como dice Bessent, Estados Unidos... nunca va a entrar en default, entrar en cesación de pagos, algo parcial con el cierre gubernamental. ¿Por qué? Porque sus obligaciones están denominadas en dólares y Estados Unidos imprime dólares, crea dólares en la pantalla. El tema, y acá lo ves a continuación, es ¿qué pasa con esto? Si la deuda se torna para el punto de vista de los inversores como algo insostenible, implica que van a tener que salir a crear más cantidad de dólares, lo que van a devaluar el poder adquisitivo de la moneda. Yo no creo, como dicen algunos analistas, que el dólar vaya a desaparecer o que sea reemplazado por esto, por lo otro, por lo que sea, por otra moneda nacional. No, lo que se va a buscar es un activo que tenga el respaldo, que sea resguardo de valor y que sirva de mejor colateral, de mejor garantía justamente para las operaciones financieras. Esa es la clave. Y fíjate, en línea con lo que estoy diciendo, es el Tesoro contra la Fed. Con la Fed al margen, Bessent desata una recompra récord de bonos por 10.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? En las últimas subastas, porque ahora vamos a ver algo más. En las últimas subastas de deuda del Tesoro, la Fed se hizo a un lado, no salió a comprar y el Tesoro puso 10.000 millones de dólares en la mayor operación de recompra de la historia. Fíjate, la mayor operación de recompra del Tesoro de la historia. 10.000 millones de dólares. Eso fue una semana. Acá Barchart lo señala. Estamos haciendo historia. Ahora, ¿pero qué pasó?
A la semana siguiente lo vuelven a hacer, la misma situación. Salen a comprar, en este caso, a ver, vamos a agrandarlo, mirá, ahí. Nuevamente repiten la semana del 10 de junio otra recompra de bonos del Tesoro por 10.000 millones de dólares. Entonces las señales no son buenas, no son buenas. Hay una señal de que no hay una demanda de inversores por esta deuda del Tesoro. Los inversores extranjeros, ya lo hemos contado, se han ido a mercados asiáticos previendo una devaluación del dólar, lo que significa una sobrevaluación de otras monedas, ¿no? En relación con el dólar, relativo al dólar. Entonces, si se espera que en Europa salga a emitir, si se espera que las monedas asiáticas levanten su valoración, bueno, acá tenés la confirmación de que no hay una verdadera demanda por los bonos del Tesoro estadounidenses, lo que es una situación realmente seria para la economía global. Escuchá a Jerome Powell hablando del no recorte de tasas de tipos de la Reserva Federal esta semana. En esta reunión, así que esas cosas probablemente avanzan lentamente. Creo que si miras lo que está pasando aquí desde marzo, ves un crecimiento un poco más lento, solo un pequeño aumento, 1/10 de punto en el desempleo, y ves que la inflación sube 3 décimas. Por cierto, fue un movimiento similar de diciembre a marzo. Eso es lo que ves. Ves los efectos de los aranceles. Creo que en abril, después de la reunión de marzo, supimos que era probable que los aranceles fueran mucho más altos, y desde entonces las estimaciones de dónde estarán los aranceles han bajado, aunque siguen en un nivel elevado. Nos estamos adaptando en tiempo real y lo que ves es una acumulación de evaluaciones individuales. Pero ves... En esta Bueno, ahí lo escuchabas a Powell relacionando directamente la política arancelaria de Trump con el aumento del descontrol de la inflación. A ver, punto número 1. Hemos mostrado acá algún video de Milton Friedman señalando, a ver, en los 80 cuando también había problemas arancelarios. Los aranceles no generan inflación. Los aranceles pueden generar el aumento de determinados bienes y servicios, pero la inflación es justamente la depreciación de la moneda a nivel general respecto a toda la economía. El aumento de precios de toda la economía, lo que implica la devaluación de esa moneda. Entonces, fíjate lo que decía Fink al principio. Es mucho más probable que la inflación que no esté controlada en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en el resto del mundo, como veremos en los próximos meses, porque hay un rezago, un retardo en el que se vea justamente estos movimientos monetarios impactados en la inflación. A ver, creo que influye mucho más el Tesoro imprimiendo, generando 20.000 millones de dólares para recompra de títulos, poniéndolos en el mercado. Significa en el bolsillo minorista, en el mercado justamente en el circuito minorista económico, yendo al bolsillo de los BlackRocks o los JP Morgan del mundo, que son los tenedores de deuda. A ver, eso moviliza muchísimo más la inflación y no per se la política arancelaria de Trump. Que eso que no significa, como dije recién, que no implique efectivamente aumentos de precios sobre determinados bienes, ¿no? Los que son importados y demás. Escuchalo a Donald Trump hablando sobre Powell. Así que eso será muy agradable y muy patriótico. Nos va bien como país. Si la Reserva Federal nunca bajara las tasas, sabes, compraríamos deuda por mucho menos. Es una pena este tipo. Tengo a un tipo... ¿Alguna vez has tratado con alguien que no es inteligente y tienes que negociar? No es inteligente, está preocupado por la inflación. Le dije, si hay inflación en 6 o 9 meses, bajas las tasas o subes las tasas. Puedes hacer lo que quieras, Brian, ¿verdad? Así que digamos que hay una inflación descontrolada, que no la hay. ¿Sabes qué? Eso es un éxito. Anoche recibí una llamada del Congreso. Señor, hay un problema. Le dije, ¿cuál es el problema? El dinero está entrando a raudales, no sabemos cómo contabilizarlo. Le dije, revisen los aranceles. Entraron 88.000 millones de dólares por aranceles. No hay inflación y va a ser aún mejor. Sé lo que estoy haciendo. Así que tenemos a una persona francamente tonta en la Reserva Federal. Probablemente no bajará las tasas hoy. Europa tuvo 10 recortes y nosotros ninguno. Y supongo que es un tipo político, no lo sé. Es un tipo político que no es una persona inteligente, pero le está costando una fortuna al país. Así que lo que voy a hacer es, ¿sabes? Él sale en unos 9 meses. Afortunadamente lo despiden. Biden, yo nunca lo habría vuelto a nombrar. Biden lo volvió a nombrar. No sé por qué fue eso, pero supongo que tal vez era demócrata, ¿sabes? Recibió un gran consejo de Mnuchin en este caso. Un gran consejo.
pero ha hecho un mal trabajo. Así que no tenemos inflación, solo tenemos éxito. Y me gustaría ver que las tasas de interés bajen. Ahora... Bueno, ahí tenés 20.000 millones de dólares a dónde fueron, ¿no? De los aranceles a la recompra de bonos de deuda. Y la confirmación en las palabras de Trump Así que eso será de que todo está supeditado, todo es una cuestión de deuda, no es una cuestión de nacionalismo, de fábricas y demás. Todo gira en base a eso. Vos fíjate. Cuando suspendió los aranceles al principio, ¿por qué fue? Se le iba al demonio el mercado de deuda. Ahora te lo dice abiertamente, necesitamos que bajen los tipos de interés para renovar la deuda. El problema es que el interés pasa por otro lugar. Entonces, fíjate, esto hoy mismo, apenas entro a grabar, Trump dice que tal vez intentará despedir al jefe de la Fed, a Jerome Powell. Dijo en una publicación en Truth Social: tal vez, solo tal vez, tendré que cambiar de opinión sobre despedirlo. Pero a pesar de todo, su mandato termina pronto. Recordemos que Powell fue nombrado por Trump, como decía en el audio anterior. A ver, dentro de ese contexto donde los inversores globales se preocupan justamente por el resguardo de valor del dólar, y la verdad que insistir con estas declaraciones de intervenir en la Reserva Federal realmente no suma absolutamente nada, como tampoco suma a esta suerte de idea. Recordemos que la Reserva Federal, por la Corte Suprema, o sea, Trump vuelve a insistir con esta idea de despedir a Powell, luego de que la Corte Suprema validara con un fallo que puede despedir a empleados federales. Sin embargo, hizo un paréntesis, una aclaración fenomenal la Corte sobre la Reserva Federal. Dijo que es una entidad cuasi privada, lo que lo exime a Powell de poder ser despedido por el presidente. Todo metido en el contexto de las ideas que señalamos de Curtis Yarvin y Peter Thiel detrás de probar los límites del poder ejecutivo, socavando el modelo actual democrático en favor de un modelo tecnocrático. Y sumando a eso, un tribunal de apelaciones también extiende la orden que le permite a Trump desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles, algo que tomó la administración ciertamente como un éxito, realmente una victoria, pero todo va de lo mismo: los límites del poder ejecutivo. Acá The Intercept señala: las tropas desplegadas en Los Ángeles han hecho precisamente una cosa, dice el Pentágono. Vos fíjate, los Marines desplegados, 700 Marines detuvieron a una sola persona. Entonces se pregunta este medio, ¿vale la pena? 134 millones de dólares en gastos y una crisis política y constitucional, ¿para qué? ¿Para el arresto de una sola persona? Bueno, tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los límites del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo puede intervenir la Guardia Nacional, tomar el control y desplegarla en el terreno de un Estado. Bueno, ahí una corte de apelaciones le ha dicho provisoriamente que sí. El Senado, por otra parte, finalmente aprueba el proyecto Genius, que da un marco de legislación, de regulación, de certeza al mercado criptográfico en los Estados Unidos. Fíjate lo que dice Zero Hedge. Con este proyecto de ley, Estados Unidos está un paso más cerca de convertirse en el líder mundial de las criptomonedas. Una vez que la ley Genius sea ley, las empresas de todos los tamaños y los estadounidenses de todo el país podrán liquidar los pagos casi instantáneamente en lugar de esperar días o a veces incluso semanas, señala el senador Haggerty, que se ha convertido en el rostro visible de este proyecto. Y dice, en el caso de que las stablecoins sean reconocidas en un marco regulatorio de Estados Unidos, podría abrir las compuertas para que las empresas emitan sus propios tokens. Apple, Google, la plataforma de redes sociales X de Elon Musk, ya lo hemos visto que quiere convertirse en una suerte de Alibaba estadounidense, están investigando el asunto en medio del debate sobre la ley Genius, ¿no? Y nuevamente, en este caso Scott Bessent, señalando que esto le va a dar demanda sobre los bonos del Tesoro. Acá en el Congreso está el senador John Thune, menciona al respecto, fíjate. Señor presidente, una cantidad significativa de estadounidenses interactúa con criptomonedas, incluidos quienes usan stablecoins. También personas y empresas en el mundo acceden al dólar estadounidense usando stablecoins respaldadas por dólares. Señor presidente, las stablecoins son una innovación financiera relativamente reciente, pero se han popularizado rápidamente. Ofrecen pagos sencillos con la velocidad y seguridad de la cadena de bloques y la estabilidad y facilidad de uso del billete de dólar. Actualmente hay cerca de $250 billion en stablecoins en circulación. Se dice que instituciones financieras tradicionales consideran ingresar al negocio de las stablecoins,
Empresas como Uber y Airbnb, según se informa, exploran integrarlas en sus negocios. Señor presidente, está claro que las criptomonedas han llegado para quedarse y es momento de incorporarlas al ámbito principal. Aprobar la ley Genius es un buen primer paso. Llegó el momento, ¿no? Incorporarlos al mainstream, a las criptomonedas, después de la política durante tantos años se opuso, pero llegó la hora de activar el reset, el reinicio de la deuda. Las criptomonedas, recordemos, a través de esta ley Genius, las empresas emisoras van a tener que respaldar sus depósitos con sus emisiones, con activos ponderados, activos seguros. Número 1, los bonos del Tesoro estadounidense. Bonos del Tesoro que, como es deuda, tiene un interés agregado a ese bono, ¿no? El bono tiene un interés que paga, lo que en cierta manera va a convertir a los bonos en una suerte, a las criptomonedas, en un derivado de esos bonos, ¿no? La idea, todo el tema gira en base a la deuda, ¿no? Acá lo tenés a Bessent, justamente, un mercado fuerte de monedas estables implica un mayor apetito del sector privado por los bonos gubernamentales, lo que en última instancia reduce los costos de endeudamiento y alivia la deuda nacional, ¿no? Ahí lo tenés a Bessent, te lo dicen con todas las letras, ¿no? Y ahí ilustrado este post de Whale Keeps con USDC y Tether, ¿no? BlackRock y el sistema offshore británico. Entonces decíamos, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, prevé que Ripple XRP capturará el 14% del mercado de SWIFT, el sistema de mensajería bancaria, en los próximos 5 años. Dijo Garlinghouse, hoy en día SWIFT tiene 2 componentes, mensajería y liquidez. La liquidez es propiedad de los bancos. Pienso menos en el mensaje y más en la liquidez. Si estás manejando toda la liquidez, es bueno para Ripple. Entonces, en 5 años, diría que van a manejar el 14% del sistema de SWIFT. Y fíjate que señala, ¿no? Es clave Ripple para interrumpir el dominio bancario de SWIFT. Lo que nos llevaría a empezar a investigar, bueno, ¿y quién está detrás de Ripple, no? Porque ciertamente es un proyecto criptográfico bien vinculado a todas las élites bancarias. Me quedé pensando también en el artículo anterior de Zero Hedge, lo que no mencionan, que nosotros sí lo hemos mostrado, como los grandes bancos, los Big Five de Estados Unidos, Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, etcétera, están hablando de cartelizarse para crear una criptomoneda propia de esos bancos, lo que va a llevar a una concentración fenomenal realmente del mercado, ¿no? Del mercado monetario. Y en línea con eso, fíjate acá otro usuario de Twitter, ¿no? Smoke, dice, es oficial. El sitio de la CISO 20022 muestra que se ha aprobado una solicitud para habilitar el Interledger de Ripple en la red SWIFT. Y ahí muestra una captura de pantalla de la solicitud que, mira, vamos a adelantar un poquito. Ahí está. Presentado por una oscura fundación, la Mujaluf Foundation. Presentado, acá está el documento, que se incluya el protocolo ILP v4 Packet, ¿no? Relacionado con justamente el protocolo Interledger de Ripple para interactuar en la red CIF. Vamos a volver sobre la red CIF un poquito más adelante en el video. Fíjate, CryptoSlate publica, solo 16 poseedores de Bitcoin poseen más de 6 millones de BTC a medida que crece la concentración del mercado. Con los exchanges y los ETF ganando dominio, la dinámica del mercado de Bitcoin se inclina hacia la centralización, donde te aparece un Michael Saylor, un tipo vinculado al sector de inteligencia, te aparece BlackRock, por supuesto, con los ETF y demás. El control institucional sobre este activo, que muchos esperan ciertamente que sea una cosa de liberación, ¿no? Y se va a convertir probablemente en un caballo de Troya para este nuevo sistema que está en pie. El Banco Central Europeo admite que las criptomonedas han llegado al punto de inflexión que temían. Ya son una amenaza sistémica. Semana tras semana vemos nuevamente cómo va avanzando esta narrativa. Lo vimos inclusive a Paolo Ardoino, el CEO de Tether, de USDT, explicando por qué la ley MiCA y todas las regulaciones europeas van a llevar a un crack directamente del sistema bancario a nivel global, sistémico. Durante mucho tiempo las criptomonedas no representaron un riesgo, el mercado ha crecido de una forma rápida hasta llegar a todos los rincones del sistema.
Hoy, un shock en el mercado de cripto puede impactar toda la estabilidad financiera, te dicen desde el Banco Central Europeo. Fíjate, el gobernador del Banco Central chino dice que la blockchain acelera el desarrollo de monedas estables y la transformación de los pagos transfronterizos, remodelando los sistemas tradicionales con liquidación instantánea y al mismo tiempo planteando nuevos desafíos regulatorios. ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo es lo mismo? Te pongo un senador estadounidense diciéndolo y la verdad que es lo mismo, lo dicen de un lado y del otro. El impulso va en una misma dirección. Goldman Sachs dice que el plan de gasto de Trump no evitará que la deuda nacional alcance máximos insostenibles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos pagará $1 billón en intereses sobre la deuda nacional de $36 billones el próximo año, más de los que gasta en Medicare y defensa. Si los legisladores esperan demasiado tiempo para abordar estos déficits, advierten los economistas, será muy tarde en una trayectoria insostenible. Y fíjate cómo cierra, ¿no? Qué curioso, qué irónico. Dice, los políticos también se enfrentarían a la tentación de imprimir mucho más dinero para pagar las facturas del gobierno. O, como dije al principio del video, generar crisis globales o situaciones en las que justificadamente con el consentimiento de los gobernados extraigan del bolsillo de los contribuyentes ese dinero, ¿no? La República de Weimar de Alemania intentó esta táctica después de la Primera Guerra Mundial, lo que resultó en una hiperinflación ruinosa, y ya sabemos cómo terminó eso. También, ¿no? La Primera Guerra Mundial en una época de proteccionismo. Financial Times, los bancos centrales planean aumentar las reservas de oro y recortar las tenencias de dólares. Señala que los bancos centrales, en una encuesta que han realizado, debido a los riesgos de sanciones, preocupaciones geopolíticas y preocupaciones sobre el estado del dólar estadounidense, han llevado a realizar compra récord de oro. Esta incertidumbre, fogoneada también por las políticas comerciales, han visto que el precio del oro subirá un 30% desde enero, se haya duplicado en los últimos 2 años. El otro día una persona en los comentarios me preguntaba cómo veía, ¿no?, la acción de Palantir. Yo no soy un asesor económico, no hago recomendaciones de inversión, doy mi opinión nada más sobre lo que veo que se está desarrollando. A ver, las acciones de Palantir, la empresa de Peter Thiel, subieron un 300% en los últimos, creo que 2 años. A ver, en algún momento va a corregir, ¿no? Por supuesto. Bueno, sigamos. El sentimiento es muy fuerte. Ciertamente hay más confianza entre los bancos centrales de que todo el universo de los bancos centrales va a comprar oro. Y sin embargo, dice, esto es una señal de cómo las tensiones geopolíticas están afectando al mundo del oro. Algunos bancos centrales planean almacenar más lingotes en su país, a diferencia de Londres y Nueva York, que son los depósitos más grandes del mundo. Nueva York y Wall Street, el eje angloamericano, ciertamente, una vez más aparece en escena. Fíjate, los comentarios erráticos del gobierno de Estados Unidos han contribuido a la inquietud entre algunos países extranjeros sobre si su oro almacenado en Estados Unidos está a salvo de interferencia política. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York maneja el oro almacenado en los Estados Unidos justo cuando están diciendo, mira, vamos a intervenir, la Fed. Y menciona algo que ha quedado también en el olvido. ¿Y dónde está la auditoría que iban a hacer sobre el oro de Fort Knox? Bueno, ha quedado también en el olvido. JP Morgan dice, si apenas el 0.5 de los activos estadounidenses en manos extranjeras pasaran a comprar oro, impulsaría el precio del oro a $6.000, a un aumento poderosísimo. Si apenas el 0.5% se lanzara al oro. Y recordemos que el proyecto de criptomonedas de la senadora Loomis habla justamente de revaluar el precio del oro de la Reserva Federal. Jamie Dimon, mencionando JP Morgan, identifica que el enfoque más importante para el equipo de Trump en medio de los cambios tectónicos globales, que se trata la deuda y la geopolítica. Lo más importante es mantener alianzas militares, gastar todo lo que tengas que gastar para tener el ejército más fuerte del mundo. Lo que decíamos al principio de Europa, ¿quién se beneficia con estas inversiones en el complejo militar industrial tecnológico? Bruselas propone una reforma de las polémicas normas de
titulización. La Comisión Europea sugiere recortar las ponderaciones mínimas de riesgo tras la presión de la industria y del expresidente Mario Draghi. Otra vez aparece Draghi. ¿Se acuerdan cuando mostrábamos a Jamie Dimon? Los banqueros bailan en las calles por el nuevo gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque va a liberalizar, desregular las normas bancarias respecto sobre todo las ponderaciones de riesgo y demás, muchas normas que aparecieron después de la crisis de 2008. Bueno, ahora se promueve lo mismo en Europa, que los bancos tengan vía libre. ¿Para qué? Para comprar bonos de deuda gubernamental. Existe una suerte de contabilidad mágica para que puedan absorber más deuda de los gobiernos. Y fíjate cómo está conectado todo, ¿no? La revista Fortune también, la decisión de Trump sobre si bombardear Irán podría tener efectos en cadena para su lucha contra la Reserva Federal. ¿De qué se trata este artículo? ¿Qué es lo que señala? Fíjate. Según se informa, el presidente Trump aprobó el plan para bombardear Irán, pero aún no se le ha dado luz verde para tomar las medidas. La principal cuestión para los inversores es lo que el conflicto de Irán podría hacer al precio del petróleo y cómo afectará eso a la fortaleza del dólar. Eso, a su vez, influirá en las decisiones futuras de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre recortar sí o no los tipos de interés. Y fíjate porque este párrafo es para guardar y para pensar para lo que se va a venir próximamente. Dice, un posible resultado es que si Trump decide bombardear Irán y el conflicto produce una interrupción prolongada del suministro de petróleo, al igual que en la década del 70, ¿te acordás? Eso podría fortalecer el dólar y dañar a la economía mundial. Los mercados petroleros se liquidan en dólares y por lo tanto el aumento de los precios de petróleo desencadenaría una mayor demanda por la moneda estadounidense. Esos dos factores, la debilidad económica pero la fortaleza del dólar, podría empujar a la Fed a hacer los recortes de tipos de interés que Trump quiere, lo que lo ayudaría, fíjate, a renovar la deuda, los brutales vencimientos que tiene, a un tipo de interés más bajo. Todo mientras la gente, la percepción, la opinión pública no apunta verdaderamente a los que están, fíjate, detrás de todo este gran teatro, este gran circo. Por supuesto que hay otros motivos energéticos y demás sobre la reconfiguración de Medio Oriente, con los acuerdos de Abraham más adelante en el horizonte, pero acá tenés un argumento, un interés, un incentivo no mencionado para de vuelta llevar al mundo a la guerra. Lo que desembocaría en ¿qué? En un acuerdo de Mar-a-Lago o un Bretton Woods 2.5, ¿no? Este es el punto, el enfoque que nadie trata realmente sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente y cómo le conviene a las finanzas globales que esto ocurra. Acá lo tenés a Jerome Powell hablando de los acuerdos de Bretton Woods. Escucha. Había surgido de la Segunda Guerra Mundial como superpotencia económica global. El acuerdo de Bretton Woods colocó a Estados Unidos y la Reserva Federal en posición central dentro de la economía mundial. Nuestra misión entonces, como ahora, era servir al pueblo estadounidense. En ese momento era evidente que la Reserva Federal necesitaba mejor conocimiento de los acontecimientos globales para cumplir los objetivos de nuestro doble mandato. Un memorando de 1948 que proponía crear la división afirmaba: los problemas de economía y finanzas internacionales se han vuelto más grandes, complejos y significativos en los últimos años, y nuestras relaciones económicas exteriores, sin duda, seguirán dando lugar a cuestiones de primera magnitud. Esa es una de esas raras previsiones económicas que resultó ser totalmente acertada. 75 años después, sigue siendo clave que la Reserva Federal comprenda las políticas y prácticas de otros gobiernos y bancos centrales, así como sus implicaciones para la economía estadounidense y los mercados financieros. La política cambiaria está ahora en manos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, el fin de la era de Bretton Woods en los años 70 cambió fundamentalmente la manera en que se lleva a cabo la política monetaria, pues los responsables debían comprender los efectos de los posibles movimientos más volátiles del dólar estadounidense sobre las familias y empresas estadounidenses. Comprender el comercio global y los movimientos de capital ha cobrado mayor importancia desde 1950, como vimos durante la pandemia. Es increíble, pero prestando atención te cuentan todo. Porque vos fíjate una cosa. Dice, el aumento ante una disrupción en el mercado de petróleo, que puede desencadenar esta guerra en Medio Oriente, aumenta el precio del petróleo, la economía global se convierte, va a haber una llamarada inflacionaria en la economía real, va a haber también grandes problemas en la cadena de suministro. Bueno,
aumenta el precio del petróleo, lo que genera una demanda extra por el dólar estadounidense, lo que le va a aumentar su valor. ¿Por qué genera una demanda extra? Por el sistema de petrodólares. Ahora, la parte que cuenta muy poco de este sistema de petrodólares es que también está pactado el reciclaje de los dólares que reciben los países árabes, que justamente para no tener papelitos que se devalúan, los reinvierten en Wall Street en bonos del Tesoro estadounidense. Casi me trae a la memoria Stephen Miller, el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, que mencionaba, ¿no? El acuerdo de Mar-a-Lago se va a hacer por las buenas o por las malas. ¿Será por las malas detonar una guerra, la Tercera Guerra Mundial? Atención con esto, ¿no? Entonces fíjate, muy rápido esto. El duro reclamo del Vaticano al FMI ante una posible crisis de deuda del centro espiritual del mundo occidental, el Vaticano. Recordemos que es un Estado, separemos la religión de la institución. Dice, una comisión creada por el Papa Francisco, impulsada por León XIV, analiza la crisis de deuda actual, pidió que los acreedores revisen sus políticas para evitar la presión sobre los países en desarrollo e hizo pedidos explícitos al FMI, en particular de que no dé préstamos políticos, y también habló de la reestructuración de estas entidades globales. ¿Se acuerdan? La conferencia de Macron por una nueva arquitectura económica mundial, la reingeniería de las instituciones de Bretton Woods, el centro espiritual te lo pide, ¿no? También lo mismo. Bessent, representando al centro político, podemos decir, Estados Unidos, pide la reforma de las instituciones de Bretton Woods. Y Londres, el centro financiero, pide la reforma de las instituciones de Bretton Woods. ¿Para qué? Para movilizar capital del bolsillo de la gente a estos muchachos y asegurarse el control total sobre las finanzas, las materias primas y demás. El Banco Central Europeo, fíjate con Christine Lagarde, que próximamente será la presidente del Foro Económico Mundial, como reveló Klaus Schwab, que está pactado, anuncia la llegada de un nuevo orden económico y el momento de cambiar el euro para llevarlo a lo más alto, refiriéndose al euro global. A ver, elípticamente, fíjate, a un euro digital. También en un artículo que escribió para Financial Times, Christine Lagarde defiende que ha llegado el momento del euro global, un instante clave en el que la eurozona debe agarrar al toro por los cuernos y acometer reformas profundas que afiancen la relevancia internacional del euro. Esto exige cambiar el propio euro, el euro digital, las reglas y funcionamiento de la eurozona, las reglas fiscales con el gasto militar, reforzar los tres pilares esenciales: credibilidad geopolítica, fortaleza económica e integridad institucional y centralización, ¿no? Para que la moneda europea gane peso en los mercados, reduzca su vulnerabilidad y aumente la soberanía del continente. Atención, en un mundo cada vez más multipolar. Estamos presenciando un profundo cambio en el orden global. Los mercados abiertos y las normas multilaterales se están fracturando e incluso el papel dominante del dólar estadounidense, piedra angular del sistema, ya no es seguro. El proteccionismo, el pensamiento de suma cero y las competencias de poder bilateral están ocupando su lugar. La incertidumbre está perjudicando la economía europea, profundamente integrada en el sistema comercial mundial, con 30 millones de empleos en juego. Y señala, el mercado único es obligatorio. Para que el euro gane prestigio, Europa debe tomar medidas decisivas completando el mercado único, reduciendo las cargas regulatorias y construyendo una sólida unión de mercados de capitales. La regionalización. Las industrias estratégicas como la tecnología verde y la defensa deben recibir apoyo mediante políticas coordinadas a nivel de la Unión Europea. La financiación conjunta de bienes públicos como la defensa podría generar activos más seguros. Bonos militares. En tercer lugar, la confianza de los inversores en una moneda está en última instancia ligada a la solidez de las instituciones, donde se refiere a la concentración y a la cesión de soberanía de los países como parte de la zona euro. No deja de sorprenderme entonces la unidad de la agenda. Fíjate, el jefe del Banco Central de China espera un nuevo orden monetario. Esto en serio, ¿eh? No son fake news, son todos los mismos, todos los actores, los rivales, llamando a lo mismo. Y acá te lo venimos diciendo hace 5 años desde este espacio. Acá lo tenés, con todas las palabras, todo dicho como quieren ejecutar el plan. El gobernador del Banco Central de China ha dicho que espera que surja un nuevo orden monetario después de décadas de dominio del dólar estadounidense, lo mismo que dice Lagarde, con el renminbi compitiendo en un sistema monetario internacional multipolar. Hablando en Shanghái,
con fuerte influencia de Londres, Shanghái, señaló: en el futuro el sistema monetario global puede seguir evolucionando hacia un patrón en el que unas pocas monedas soberanas coexistan, compitan entre sí y se controlen y equilibren entre sí. Y todo esto, agrego yo, a ver qué, respaldado por el derecho especial de giro del FMI, bonos del derecho especial de giro que va a ser canasta de estas monedas. El renminbi, señaló, es la segunda moneda de financiación comercial más grande del mundo y la tercera moneda de pago más grande. Sus comentarios se produjeron un día después de que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijera lo que acabamos de ver, lo que muestra una y otra vez la coordinación entre los bancos centrales, la coordinación entre las élites. Y por eso insisto en la importancia de leer estos medios, porque es raro que los medios mainstream, ya sea de izquierda o derecha, te cuenten estas historias. Pero acá lo tenés de una forma clarísima y traído todo para vos. Y acá está la máxima, fíjate, Pan y Lagarde se reunieron en Pekín la semana pasada, donde, a ver, señores, gente, coordinaron cómo iban a tirar estas declaraciones. Todo en el medio de que la voladura de misiles en Medio Oriente. Para firmar un memorándum de entendimiento sobre la cooperación de la banca central. Pan también señaló las discusiones en torno a un mayor uso de los derechos especiales de giro, como una alternativa potencial que podría ayudar a superar los problemas inherentes de una moneda soberana única como moneda internacional dominante. Todo esto, insisto, en Shanghái, un centro más que importante de la City de Londres y su dominio global de las finanzas. 6 instituciones extranjeras, entre ellas el Banco Singapurense, OCBC y el tercer mayor prestamista de Kirguistán, dijeron que se unirían al SIPS, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos de China, la alternativa al sistema de pagos global SWIFT. Ahora, lo que no te cuentan, y acá te lo traigo, y acá es donde se unen todos los puntos, vos fijate. SIPS confía en el servicio de mensajería SWIFT para más del 80% de sus transacciones. Esto lo he mostrado hace muchos años, que hasta en la propia página de SWIFT te lo cuentan. Entonces no es una alternativa. Es como hacen en política, crear esta dialéctica izquierda-derecha. No es ninguna alternativa. El 80% de las transacciones de SIPS corren bajo SWIFT. Y todos, y ya han firmado memorándum de entendimiento para adoptar estas normas ISO 20022, lo que vimos antes vinculadas a Ripple y demás. Todo esto, también Ripple vinculado al Banco de Pagos Internacionales y la coordinación de todo este asunto, ¿no? Fíjate, el SIPS facilitó significativamente la inclusión del renminbi en los derechos especiales de giro del FMI, cuando fue la crisis, en particular a partir de la crisis del 2008, donde el Banco Central de China pedía la nueva arquitectura de los derechos especiales de giro del FMI. Entonces acá CoinTribune, China apuesta por el yuan digital para contrarrestar la hegemonía del dólar. Hubo un tiempo no muy lejano, dicen que Donald Trump tronaba a todo país que se atreviera a construir un futuro sin el dólar, sería castigado por una avalancha de aranceles. Y señala, China utiliza el yuan digital para remodelar el sistema financiero global, promoviendo un sistema monetario multipolar, reduciendo la dependencia del dólar. El yuan digital, el ESNI, ha sido adoptado por más de 261 millones de usuarios en China, no voluntariamente, no te queda otra, digamos, para actividades cotidianas como transporte, salarios e impuestos, y no requiere cuentas bancarias. Atención, porque esto de que no requiere cuentas bancarias está muy vinculado a lo que les dije de las cuentas para recién nacidos que está impulsando Trump. Porque son cuentas que van a estar bajo la órbita del tesoro. Lo voy a dedicar a otro video, pero fíjate la total unión de criterios, de sistemas y demás. Todo esto para ser luego interoperable, todo centralizado para estas grandes oligarquías globales. Dice, Pekín extiende el uso del yuan a nivel internacional a través de plataformas como SIPS, lo que acabamos de ver, UnionPay y mBridge, del Banco de Pagos Internacionales, facilitando entonces transacciones rápidas y económicas. Las mismas palabras que usan los senadores estadounidenses para la ley Genius. El yuan digital entonces se posiciona como una alternativa al dólar en regiones sancionadas por Occidente, utilizándose para pagos en petróleo y oro.
literalmente dividiendo al mundo en regiones y creando la alternativa para una región, la alternativa para la otra región, y todo coordinado por la estructura del BIS, el sistema Enbridge y demás. Tal cual como decía Carol Quigley en Tragedia de Esperanza, el objetivo de estas oligarquías bancarias internacionales es este. Directamente lo están realizando delante de nuestros ojos, tratándonos, casi puedo decir, de idiotas, ¿no? A la mayor parte de la masa dormida que no llega, no accede a esta información, ni le interesa tampoco. Y esto es lo que nos muestra la total conexión y coordinación de esta gente. Fíjate, acá tengo una funcionaria de SWIFT hablando justamente de la ISO 20022. Escuchá. Además de ofrecer una mejor experiencia de cliente de extremo a extremo, los pagos sin fricciones también ayudan a que los bancos miembros de SWIFT sean más eficientes como comunidad, minimizando excepciones e investigaciones costosas, lo que nos permite competir mejor en costos con nuevos participantes y redes de circuito cerrado. Permitir que los bancos miembros aprovechen la red global abierta, fortaleza de SWIFT, con orquestación de pagos más controlada, respaldada por los datos estructurados y enriquecidos del formato ISO 2022, abre aún más oportunidades para que los bancos estadounidenses ofrezcan productos y servicios de valor añadido a nuestros clientes. Pero Tania, creo que lo que más me entusiasma de todo y lo que veo como la mayor oportunidad para la industria relacionada con la nueva plataforma de SWIFT es el potencial de integración con una variedad de redes, rieles y terceros que aprovechan el formato enriquecido de ISO 2022 y la orquestación de transacciones de la nueva plataforma para gestionar esa interoperabilidad, así como las reglas de interacción con estos rieles y redes a través de un marco central único que proporciona transparencia para gestionar esa experiencia de extremo a extremo, sin importar el riel de liquidación, ya sea en tiempo real, rieles de pagos instantáneos más rápidos, rieles de liquidación bruta en tiempo real, rieles de tarjetas e incluso redes de monederos electrónicos o monedas digitales. Así que eso es lo que me parece lo más emocionante sobre las posibilidades que ofrece esta red y esta nueva plataforma. Bueno, ahí lo escuchabas, integración, concentración y demás. SWIFT, recordemos, fundado en Bruselas, la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, una parte clave de esto que estamos hablando de las políticas de sanciones y demás que lleva adelante los Estados Unidos. Hay un tema que quiero señalar, fíjate acá, propiedad y gobernanza. SWIFT, contrariamente a la percepción pública, no es público, es privado. No tiene un solo dueño, sino que los bancos participantes del sistema SWIFT son los que lo dirigen, ¿no? Y fíjate esto, para que nos hagamos una idea de los nombres. En mayo de 2024, los miembros del Consejo de Administración de la red SWIFT eran JP Morgan Chase, Lloyds Bank, Bank of China, BNP Paribas, BPCE, Citi, Clearstream, Commerce Bank, la Commonwealth de Australia, Deutsche Bank, Euroclear, First Brand, HSBC, ING, etcétera, etcétera. Bueno, ahí los pueden ver los demás, ¿no? Santander, Credit Suisse y demás, ¿no? Estos realmente son los poderes que controlan todo, controlan toda la situación. Una y otra vez, fíjense a lo largo de los años cómo llegamos a los mismos nombres. Y finalmente se realizó hace poquitos días la reunión del grupo Bilderberg. Recordemos que Peter Thiel, uno de los principales financistas de Donald Trump, es parte del comité ejecutivo. Fíjate los temas de discusión. La relación transatlántica entre el núcleo OTAN atlantista, Ucrania, la economía de Estados Unidos, la situación de Europa. Fíjate todos los temas que hemos tocado en este video. El eje autoritario alrededor del mundo, la situación en Medio Oriente, innovación en materia de defensa, inteligencia artificial, disuasión y seguridad nacional, proliferación de armas, que lo voy a tratar en el próximo video respecto, capaz que me animo a hacerlo en vivo, geopolítica de la energía y los minerales críticos, despoblación y migración. Estos son los temas de la reunión Bilderberg de este año, literalmente los que, a buen entendedor, pocas palabras, es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Estos poderes globales, están ejecutando la agenda. Y yo insisto, con todo esto que les estoy demostrando y a través de los años que lo llevan planeando, me parece que más que impedirse hay que buscar la forma de defenderse con lo que venga, entendiendo qué es lo que va a venir.
Así que bueno, tras este largo video, soy Nicolás Martínez Laje. Aquellos que desean colaborar y mantener vivo el proyecto, realmente les agradezco. Encontrarán los links en la descripción para poder aportar a él. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo y nuevo video de Terapia Liberal. Los leo en los comentarios y capaz, insisto, capaz que me animo a hacerlo en vivo. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego.